Ahora sí, introducción a las integrales dobles. Y para esto, pues consideramos una función. Considera una función continua en el plano. Entonces, es una cosa de la forma f del plano a R. Y una región rectangular, sea R, una región rectangular, por acá, rectangular, rectangular, ajá, de la forma pues es un rectángulo. Entonces es un producto de A cruz B con C cruz B. Por acá está el rectángulo del plano XY. Ahí está. Entonces este es A, este es B, aquí C y por acá B. Entonces aquí está a este rectángulo lo vamos a tomar una partición. Entonces vamos a dividir el rectángulo. Este es consideramos una partición. Dividimos a R de la siguiente forma. Entonces, a AB, tómate una partición de AB regular. Entonces, considera una partición de los intervalos por separado, como le hacíamos en una variable, AB, y por el otro lado el CD. El CD. Entonces, pues puedes pensar que es pues dividido en n pedazos, ¿no? Por ejemplo, el B menos A dividido en n pedazos o en m. Este sería el delta de X. Y el otro se divida en la longitud, ¿no? El tamaño de la partición C menos D es en N. Entonces ya tienes una reja de N por M rectángulos o subrectángulos en R. Entonces, esos van a quedar aquí divididos. Voy a poner aquí unos cuantos. Es una partición regular de las que uno hace para las integrales de Riemann. O sea, que se parezca al tamaño igual, ¿no? Aquí solamente voy a poner dos. Ay, tengo tantos como el producto que me salga de M por M. Entonces, a partir de eso ya puedo considerar la siguiente suma. Se considera la suma. Considera la suma. Es una suma finita. Ajá. Que sería la base del rectángulo por la altura, ¿no? Sería por el producto de delta de X y delta de Y por la altura. Entonces,
Eso va a ser a partir de una suma doble. De la suma desde i igual a 1. La de i va a ser para que cuente los puntos de una entrada, ¿no? Sería para la primera. La de j sería para la segunda. Tienen que elegir ciertos puntos aquí sobre cada subrectángulo. Entonces aquí elijo un cierto punto. Y aquí también. Y sobre cada uno de ellos voy eligiendo este punto. Entonces es una reja. Tiene que ser I. Y la otra sería J, ¿no? DJ. La primera fue para N y la otra fue para la N. Y esa es la altura. Y luego te falta la base. La base es el tamaño, ¿no? Que te da la partición realmente. Entonces es delta de X, delta de Y. Base por altura, ¿no? De cada uno de los pedacitos que son del mismo tamaño. Y este es lo que se conoce como el volumen aproximado. La aproximación del volumen. Me voy a ponerlo abajo. Aproximación del volumen limitado por la función limitado por el plano XY por abajo y por la función f de XY, ¿no? O sea que tienes por acá a ver si sale esto, tu R3 y tienes tu rectángulo R y tu función está por arriba del rectángulo. Entonces vamos a pedir que la función sea mayor o igual que 0. Entonces por acá está tu función. Ahí más o menos. Ahí está. Entonces lo que queda limitado por la función, que es la de arriba, que tengo a la f de x, y. Y el plano XY es este volumen que se va aproximando. Entonces ya no sabemos la historia, que cuando tomas el límite de cada vez la división más pequeña, entonces esto va a ser el volumen exacto. Entonces la definición, una doble suma, cuando te vas al límite, va a corresponder a la doble integral. Entonces la integral doble, en este caso vamos en dos variables, entonces es doble de f sobre r, es el rectángulo, sobre el rectángulo es el límite, es lo que se vaya con el límite, ¿no? Entonces, cuando el tamaño de la partición se va a infinito. Entonces aquí sería un doble límite de lo que ya tengo arriba. Esta es la doble integral.
Ahí está. Y esto tiene nombre, está denotado por la doble integral. La doble integral sobre R de tu función f de xy, ahí con el elemento de área, ¿no? Esto va a ser notación, que va a ser d de a. Entonces, este es el concepto al que uno va estudiando el día de hoy. Entonces, lo vamos a ver no con límites, sino nos vamos a ir directamente a las integrales. Es una forma de introducirlo, pero no nos vamos a quedar aquí, sino nunca vamos a avanzar con pocas clases que tenemos. Entonces, pues el volumen, por ejemplo, el volumen, sí, una nota, sí, la función, esta de aquí es para cualquier f, ¿no? Tiene que ser continua, pero si tienes que la función es mayor o igual que cero, entonces el volumen de la región descrita con el plano xy y la función f de xy es exactamente la doble integral. Para que te salga algo, para que te salga algo positivo, o mejor dicho, no negativo. Este sería el volumen de lo que ya vamos a ir calculando. Entonces, pues vamos a hacer una sencilla, ¿no? Los ejemplos. La doble integral se puede ver como una integral iterada, siempre, en nuestro curso. Entonces, una integral iterada quiere decir que puedes integrar con respecto a la primera y luego con respecto a la segunda o viceversa. Pero antes algunas propiedades de la integral. Uno, es que la integral saca las constantes, ¿no? Voy a poner una lambda. Saca la constante lambda. Eso significa que es lineal. También para la suma de f de xy más g de xy. La integral doble se va a partir una para f y otra para g. Y así uno va sacando las propiedades similares a las que uno conoce de cálculo en una variable. En este caso, la parte de integral, ¿no? Si f de xy es mayor o igual que 0 en el rectángulo, entonces la doble integral te va a dar siempre algo no negativo. O sea que es monótona. Una forma de decirlo, mejor dicho, si f es mayor o igual que g en R, entonces cuando haces la doble integral, se preserva la desigualdad. Es una g abajo, que es monótona, la integral. Bueno, estas son algunas de las propiedades. Entonces vamos a ver las integrales como integrales iteradas, ¿no? Entonces de aquí para arriba fue como la parte de la presentación. Una manera rápida de ver la manera en que sale, ¿no? La que uno esperaría de manera natural que podrían salir las integrales dobles, que es calculando un cierto volumen. Y todo vía con integrales ¿cómo se llama? Dobles sumas. En este caso, dobles sumas. Y después tomando límite para acercándote al valor exacto. Pero ya comentó
que pues por aquí no nos vamos a quedar, vamos a seguir avanzando. Integrales, iteradas. Esta es la parte en donde nos vamos a quedar para distintos escenarios. Entonces, por ejemplo, hay dos situaciones, ya comentaba. Primero se integras con respecto a una o con respecto a la otra, ¿no? Entonces tienes R, es AB, cruz CD. Entonces la integral sobre la región R, tiene dos formas de hacerlo. Uno es manteniendo constante una variable e integrando con respecto a la otra y viceversa. Y ya están las dos formas. Entonces, si mantienes constante la X e integras con respecto a Y, entonces lo que tienes que hacer con respecto a Y es hacerlo de C a D. Ahí se ve, que es el segundo factor. Y luego para X, hacerlo al de afuera, desde A hasta B. Y los paréntesis, en la práctica, no los vamos a poner en la mayoría de los casos. Aquí sería DDY, DDX. Y la otra, que sería, primero, hacerlo al revés, ¿no? Entonces, fijar la Y, fijas la Y e integras con respecto a X. Integras con respecto a X, te sale la B, que desde A hasta B. Y luego con respecto a Y, sería desde C hasta D, ¿no? Así para arriba, a lo largo del... Es con rebanadas, se podría entender. Entonces, esta es la CD, CD, y este es AB, ¿no? Entonces aquí es primero con respecto a X, adentro, y luego la de afuera es con respecto a Y. Esos dos posibles casos, ¿no? Voy a ponerlo ahí. Aquí dos posibles. Dos posibilidades. Dos posibilidades. Y uno puede ya comenzar a practicar las integrales, ya que si de entrada tienen que ser regiones que tengan la forma de un rectángulo. Un ejemplo es el ejemplo trivial. Si f de x, y es igual a 1, pues entonces la doble integral sería hacerlo con d de hada, y este es el área de R. Y se puede verificar de las formas de arriba, ya que la doble integral vamos a verlo con la primera, ¿no? Con esta. Uy, está feo. No es claro. Bueno, con esta vamos a ver. Bueno, la primera, ¿no? Entonces, sería la integral de A a B, de C a D, D de Y, D de X. Así que no le hacemos caso a los paréntesis. Y es mantener constante, ¿no? La X e integrar con respecto a Y. Entonces es el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Aplicarlo dos veces, porque son dos integrales en una variable. Aquí es la C menos D, luego D de X. Y bueno, aquí le puedo hacer el que sale la constante, ¿no? Y luego te queda B menos A. Entonces B menos A por D menos C. Exactamente el área, ¿no? El área de R. Lo voy a poner con dos barritas para que alcance el renglón. Área de R. Área de R.
que es la base por la altura. Y ya no necesariamente tiene que ser un volumen o algo. Entonces aquí puedes tomar en cuenta una función más sencilla, la que le sigue, la x cuadrada sobre y, ¿no? El rectángulo que sea de 0 a 3. Ajá. Vamos a poner aquí de 0 a 3. Que sería de 1 a 2, de 0 a 3. Ahí está. Entonces, ¿cómo te queda? Ya la doble integral de la función. Y aquí da igual. Tú puedes ir con el segundo caso que está ahí a la vista. Entonces sería la integral de c a d de 0 a 3. Luego la integral de a a b, que es de 1 a 2 de mi función. Ahí el orden es de dx de dy. O sea que el orden importa. Aquí es de las d's, ¿no? Las d de... El orden sí importa, ¿no? Con respecto a quién vas a hacer la integración. Entonces, cómo va la correspondencia? Si hay todavía ambigüedad, pues lo más claro es agregarle paréntesis. Entonces aquí ya saldría la primera. Es que integrar con respecto a x sería x a la 3 sobre 3, y de 1 a 2, que es a ver, entonces aquí van a salir las fracciones que son entonces ahí está la integral iterada, ¿no? Ahí está la integral iterada y ya hice la primera, me parece que está bien. Sería de 1 a 2. Eso es aplicando, ¿no? El teorema fundamental del cálculo. La de fuera se queda todavía ahí pendiente. Entonces 2 al cubo sería 8 tercios de y menos sería un tercio de y. Entonces el teorema fundamental del cálculo, que no, teorema fundamental del cálculo. ¿Qué te dice? Pues de la integral de a b de f' de x es igual a f de b menos f de a. Y ya que estamos en el teorema fundamental del cálculo, está el análogo, que es esta. Voy a poner x. Tiene que ser otra letra. Voy a poner t de t. Y cuando esta cosa la integras, te queda como función de x. Entonces la puedes derivar. Entonces, ¿qué te da la derivada? Te da exactamente la función evaluada del punto. El límite superior. Digamos que son las versiones. La primera a veces le llaman la primera y la segunda, o al revés, la primera le llaman la segunda y la segunda la primera. Y dependiendo del libro, de una variable. Pero la que estamos haciendo aquí uso es la primera, ¿no? Eh, esta, que ya se hace tantas veces que ya se hace de manera automática, ya es implícito. O sea, que integras y evalúas el 2 y el menos 2. Entonces aquí sale el 7 tercios de y. Entonces 7 tercios sería y cuadrada sobre 2, de 0 a 3. Y solamente te va a contar el 3. Entonces sería
7 tercios. Entonces al cuadrado te da 9 medios. O sea que esto te queda ya con fracciones. Entonces, al multiplicar, aquí creo que es 33 sextos. Ya, ya está el resultado de esta doble integral. O sea que, y también se pudo haber hecho al revés, ¿no? Pudo haber hecho al revés y sale lo mismo, a ver, con el otro método. Entonces, esto se va a hacer así. Entonces sería la integral de 1 a 2, que ahora es la de 1, y luego la de 0 a 3, x cuadrada y, d de y, d de x. Ahora sí es así. Y para aquí le pongo paréntesis. Entonces, primero lo integro con respecto a y. Entonces me voy con rebanadas a lo largo de... Como estoy haciendo con respecto a y, lo estoy haciendo con rebanadas. Aquí le voy a poner el dibujito. El rectángulo, ¿cuál es? 1, 2, 0, 3. 1, 2, 0, 3. Entonces aquí está el rectángulo. Derechito. Entonces cuando estoy integrando con respecto a y, lo estoy haciendo con rebanadas. CR. Con respecto a y es de 0 a 3, ¿no? Sería así, en estas rebanadas. Porque estoy manteniendo la x constante. Y luego cuando integro con respecto a x, ya junto todas estas rebanadas y me da la integral doble. Lo mismo sería para aquí arriba, pero cambiando el papel, ¿no? Entonces aquí tienes el mismo rectángulo, que es 1, 2, 0 a 3. Es su rectángulo. Integras con respecto a x, entonces mantienes a la y constante. Entonces, para una y constante estás integrando así. Estás haciendo la integración primera que está entre paréntesis en rojo. Entonces, mantienes a y constante una cierta altura y recorres a lo largo del eje x. Y luego haces la integral de afuera, que es con respecto a y juntas todos tus rectas en rojo, horizontales, y te da ya todo el área. Entonces, todo el área, pues es, bueno, la integral doble, ¿no? Sobre todo R, por dicho. Y aquí también juntas todas tus rectas verticales y te da toda la integral doble. Es un proceso que se conoce, ahí de hecho se me olvidó poner aquí, arriba. Este es el teorema de Fubini. Este es el teorema de Fubini. Teorema. Importante teorema de Fubini. De ahí el matemático italiano, ¿no? Y por ahí del siglo de 1879 a 1943. Este teorema es de por ahí de 1907. Un poquito más de 100 años. Es una integral doble. Una forma de hacerlo es, ¿qué te dice el teorema de Fubini? Ah, pues no lo hagas con sumas de Riemann, serían dobles sumas de Riemann, no lo hagas así. Te vas a estresar mucho, ¿no? No lo hagas así por la definición, sino hazlo en forma iterada, ya sea de una manera o de otra. Y aquí, pues pedimos que la función sea continua, ya para que quede completo. Sea f una función continua, que en R
Es un intervalo. Entonces se satisface esto, ¿no? Lo de abajo. La demostración pues no es de este curso, solamente es ver cómo funciona. Ahora sí, hago la integral de adentro, integro con respecto a y. Entonces, integro con respecto a y sería x cuadrada y cuadrada sobre 2, de 0 a 3, de dx. Y luego evalúo en y. Entonces sería 3 al cuadrado, 9 medios. 9 medios. Ahí salen las constantes y te queda solamente x cuadrada de dx. Y por acá ya terminas, porque esto es x al cubo sobre 3. Y esto sería de 0 a 1. Entonces te quedan 9 medios por un tercio. Profesor, perdón, pero ¿por qué cambian los límites de las integrales? Ah, oh, sí, gracias. Aquí hay esto está mal. Este, ahora sí, es de 1 a 2. Esta es la que faltó. Sí, esta está bien. Entonces es de 1 a 2. Entonces sería evaluarlo en esos dos. Perfecto. Entonces sería 2 al cubo 8. 8 tercios menos un tercio. Esto sería 7 tercios. Ah, que por cierto, aquí se puede reducir la, la fracción. Se puede sacar tercera. Tercera aquí. Sería 3 medios por 7 sobre 1. Es la 21 a la mitad. 21 medios. Ahí está. Uy, esto choco. Entonces la de aquí arriba, pues también sacando tercera. Tercera de 63 es 21. Tercera de 3, de 6 es 2. Entonces, este sería el final. Ahí está. Entonces ahí están las dos formas, ¿verdad? Por rebanadas, usando el teorema de Fubini, una de acá y una de acá. Es ilustrativo este ejemplo porque, o de calentamiento, ¿no? Entonces, con respecto a rectángulos, pues no nos vamos a quedar toda la vida en rectángulos, tenemos que hacerlo en una región en general. Entonces, pues son las regiones más, eh, tienen un nombre, entonces, vamos a extender a regiones, ¿no? Integrales, integrales, dobles, a regiones más generales. Las integrales dobles, vamos a hacerlas en los siguientes dos casos. Cuando R pase de la forma, también va a ser un pedazo del plano. Y de momento voy a poner primero el dibujito y después digo el conjunto. Y después vemos cómo quedan las integrales dobles usando Fubini. Entonces, cuando tienes de A a B y tienes dos funciones, entonces estas dos funciones, pues vamos a pensar que sean una G1 y G2. Entonces, quito estas rayas
Sería una G1 y una G2. Ahí está. Esta es G1, esta es G2. Este es el plano XY. Y tu región va a estar aquí en este pedazo, limitado por estas dos. O sea que de estas sí no las sabemos bien porque llegamos a describir este tipo de regiones en cálculo integral. Entonces sería una X que está entre A y B y una G1 y una G2, ¿no? Entonces tu región, tu Y, va a estar limitada entre G1 y la otra que es G2. Ahí está. Entonces hay esta posibilidad donde, aquí vamos a poner donde G1 y G2 están definidas en el intervalo AB. Continuas, aquí todo continuo. Entonces, estas son las de tipo 1. Esta es la R o la D, con la notación aquí del libro. Esta es la D, son de tipo 1. O sea, cuando tienes la región limitada para X entre A, B y Y entre dos funciones. Entonces, esa es de tipo 1. Las funciones aquí les llamamos G1 y G2. Y la otra es cuando cambian los papeles. Y nada más. Los papeles son cambiarlos, entonces serían en otras funciones. Aquí se le llama H's. Entonces es cuando la Y está entre C y D y la X está entre H1 de Y H2 de Y. Ahí está. Y voy a poner el dibujito aquí abajo. Entonces, esta es cambiar ahí los papeles. Entonces, este aquí es C, aquí es D, para Y. Y ahora sí, para la función, pues una cosa por acá sí, una cosa por acá sí, ¿no? Sería H1 de Y, y es H, tiene que ser como función de Y, ¿no? Entonces, que se vea ahí, que sea como función de Y, una función, una cosa así. Ahí está. Ah, no, esto lo estoy poniendo mal. Al revés. Estoy haciendo el mismo dibujo de arriba. Es una cosa así, y una cosa por acá así. Entonces, este sería H1, sería H2. Y aquí tienes tu región D. Esta va a ser la región tipo 2. Entonces, sobre ese tipo de regiones es donde también vamos a estar describiendo. Entonces, este es D, región. Región tipo 2. Y lo mismo, donde, aquí las funciones es H1 y H2 es de C a D, a R. Continuas, donde el H1 es menor o igual que el H2. Y arriba también, con H, no, arriba es G. G1 menor o igual a G2. Entonces, sobre este tipo de regiones se hacen también las dobles integrales. Te queda directamente de la siguiente manera. Entonces, para la primera, las constantes, los límites de las constantes de integración
siempre van a quedar hasta afuera. Entonces es una forma de detectar. Estoy viendo la de tipo 1. Entonces es de A a B y la otra es desde G1 de X a G2 de X. Y la función f de XY. Aquí el orden también es importante. Los Ds. Las diferenciales, aquí sería la diferencial con respecto a Y. Y luego aquí sería diferencial con respecto a X. Y el otro caso sería al revés, ¿no? Mirando la de tipo 2. Entonces sería de C a D. Aquí sería con las H's. H1 de X, H2 de X. Y la F. Y lo haces con respecto a X, ¿no? Con respecto a X, luego con respecto a Y. Ahí está. Entonces es la... Entonces la primera, ¿cómo va la raya? La de tipo 1, pues lo primero integras con respecto a Y, ¿verdad? Entonces vas desde G1 hasta G2, así, a lo largo de AB, es la segunda integral. Y luego la otra, la de abajo, estás haciéndolo a lo largo de X. Entonces vas desde H1 hasta H2 para la primera integral. Y luego haces la de afuera. Entonces quito esa flecha y donde estoy aquí. Ya que lo hice desde H1 hasta H2, lo hago para CD. Entonces junto todos mis rectas horizontales para tener toda la integral doble. Y uno pues va sacando así las cuentas, ¿no? Entonces voy a plantear solamente el siguiente, bueno, voy a resolver un ejemplo. Voy a resolver este ejemplo. Entonces tengo la doble integral sobre D, ese evaluar, ¿no? Aquí algo sencillo, supuestamente, para la región D, donde F, donde D está acotado por las parábolas, eh, estas de Y en función de X, y Y igual a 1 más X cuadrado. Ahí está. Entonces siempre es bueno ver quién queda arriba y quién queda abajo para tener los límites correctos. Pongo aquí la región XY. Son dos parábolas. Entonces una va por acá así, está en el vértice, el origen. Y la otra está subida a una unidad. Entonces el corte va hacia arriba. Sí. 1 más X cuadrado. Entonces la región que va a estar descrita por D es esta. O sea que la D es esta que estoy iluminando. Solamente que la voy a hacer sobre la función X más 2Y. Que si fuera 1, la X más 2Y sería un área. Entonces aquí es la región D. Entonces, pues ya identifiqué quién es la D. Usualmente solamente se le pone una forma de describirlo así. X está entre dos puntos simétricos. Ahora los voy a encontrar. Y la Y está entre 2x cuadrada y 1 más x cuadrada. Entonces, para encontrar los límites de X, tengo que resolver la ecuación. Entonces, resolvemos. Esto lo voy a poner. Resolvemos la igualdad
Siguiente. Entonces paso, cancelo una x cuadrada. Voy a ponerlo aquí en el es igual a 1. Sé que x es igual a más menos 1. Y ya acabé. Entonces aquí sería de menos 1 a 1. La doble integral la voy a poner como una i. Una i. Y esa va a ser mi respuesta. Sería desde menos 1 a 1. Desde 2x cuadrada. 1 más x cuadrada. X más 2y. Y ahora sí tengo que poner las diferenciales. La primera es de dy. Eso es importante, tenerlo claro. Y la segunda es la de dx. Ahí está. Y realmente esto te lo dice tus desigualdades. Es como uno se puede también ayudar. Entonces, primero integras con respecto a y. Entonces vas desde la parábola pequeña hasta la de arriba, ¿no? Vamos a ver. Esto causa estrés porque se va para arriba. Entonces, primero vas desde 2x cuadrada a 1 más x cuadrada y luego integras desde menos 1 a 1. Y una vez vamos describiendo qué tipo de región es. La descripción. La descripción es de tipo, me voy aquí arriba, ¿no? La descripción es de tipo 1 o de tipo 2. Pues es de tipo 1, que la es de G1 a G2. Es inmediato. X ya está de A a B, pero sería de menos 1 a 1. Entonces es tipo 1. Está descrita. Región de tipo. Esto solamente es para llevar un cierto orden. Tampoco hay que ser tan rigurosos porque no todo el mundo los ocupa. Uno, tipo 1 o tipo 2. Pero sí es bueno, ¿no? A ver, entonces aquí sigue el dolor aquí de la álgebra. Voy a hacer todo de renglón a renglón. Entonces, integro con respecto a y. Sería xy más y cuadrada desde 2x cuadrada a 1 más x cuadrada desde x. Ya integré y me falta evaluar, que no va a estar tan directo porque ahora, ahora vemos cuánto da. Sustituyo ahora la y. Entonces sería primero para la de arriba. Entonces sería x, 1 más x cuadrada, más 1 más x cuadrada al cuadrado. Ya. Ahora para la de abajo. Este es un menos. Es el f de a menos f de b. Que vienen dos términos. Entonces sería x por 2, x cuadrada, menos el y cuadrada, que sería el 2x cuadrada, y tengo un cuadrado ahí. Ahí está. Y este sería de x. Eso. Entonces, pues ahí es donde ya que se puede hacer. Pues conviene desarrollar todo completamente y reducir lo más que se pueda. Entonces sería de menos 1 a 1. Y voy a desarrollar todo. Entonces sería x más x al cubo, que es el primer paréntesis. Luego el binomio al cuadrado, que sería el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, es x a la cuarta. Entonces ya tengo estos términos. Me faltan los negativos, que son más
directos. Sería 2x al cubo. Y el otro es 4x a la cuarta. Entonces ya están estos negativos. Y antes de integrar, siempre vamos a ver si hay términos semejantes para no duplicar el trabajo. Entonces, de menos 1 a 1. Aquí sería, en x no hay nada. Entonces, en 1, el que sigue es x al cubo. Pues aquí tengo x al cubo y x al cubo. Es menos x al cubo. Luego más 1. Cuadrado, no hay nada. Esto es x cuadrado. El del cuadrado, ups, no hay nada. Este ya no hay nada. El de la cuarta. Este, que sería menos 3. Menos 3x a la cuarta. D de x. Pues es el álgebra. Ya quedó. Ahora falta integrar, ¿no? Es en una variable. Entonces aquí no nos vayamos a equivocar. X cuadrada sobre 2 menos x a la cuarta sobre 4 más x menos 2 tercios de x a la 3 menos x a la 4, 3 quintos. 3 quintos de x a la 5. De menos 1 a 1. Aquí no, la función no era par ni par. O sea, si es par, se podría hacer de 2 veces de 0 a 1, y si es impar, saldría a 0. Pero aquí, pues ninguna de las dos. O sea que esos trucos de una variable no aplican en este momento. Y luego se evalúa en 1 y en menos 1. Entonces, en 1 sería 1 medio, menos 1 cuarto, más 1, menos 2 tercios, menos 3 quintos. 3 quintos. Y luego menos, en menos 1, los cuadrados se quedan igual, ¿no? Este sí cambia menos 1, este cambia más. Y este último es más 3 quintos. Entonces, puedo simplificar. Quito los paréntesis porque puedo cancelar. O de una vez. Ya creo que de una vez. El 1 medio se va a cancelar con el 1 medio de acá. Y luego el 1, no, el menos 1 cuarto se cancela con más 1 cuarto por el negativo. ¿Cuál otro? Es menos. Ya lo demás se va a sumar lo que veo. Entonces sería 1 y 1 serían 2. Luego menos 2 tercios, menos 2 tercios, y menos 4 tercios. Luego sería menos 3 quintos, menos 3 quintos, menos 6 quintos. 6 quintos. Entonces aquí, ¿qué se puede reducir? No, nada. Entonces vamos a poner el 15, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iba lo que nos enseñaron hace mucho tiempo? Ponía un común denominador. Si es el mínimo, es mejor, pero puede funcionar un 30, un 60. Y es 15 entre 1 por 2, si no me falla. 15 entre 3, 5. 5 por 4, 20. O 15 entre 5, 3. 6 por 3, 18. Algo así, ¿no? Entonces aquí sería, ¿cuánto?
2 menos 38. 38. Aquí sería un 15. Si las cuentas son correctas. Aquí sería un 36 negativo. Menos 36 quinceavos. Es que no se cometió un error. Hicieron bastantes cuentas. Entonces la idea es tu doble integral. Te describe en tu región platicada o como un diagrama. Tienes que describirla como una de tipo 2 o tipo 1. Y después ya, una vez que tienes planteada tu doble integral, es una integral iterada en una variable. Y es lo que ya por aquí uno hizo. Entonces, voy a cortarle aquí.